Muchas gracias por mantener la sintonía en Uno más Uno, tal y como habíamos anunciado. Nos acompaña para nuestra entrevista en primer plano el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton, quien es recurrente, un visitador recurrente aquí en Uno más Uno. Y bueno, en esta ocasión hay muchísimos temas que conversar, incluyendo algunas novedades que hay al interior del ministerio. Pero antes, ministro, hay temas de coyuntura Claro. sobre los cuales entendemos aquí en Uno más Uno que es importante que podamos actualizar la audiencia. Uno de ellos tiene que ver con el asesinato de un agricultor, Francisco Ortiz Báez, en la comunidad de Tireo. Hoy justamente la prensa trae detalles de cómo sucedieron los hechos y está muy vinculado a la extracción de materiales en ese río. Mucha gente se ha preguntado cuál era la participación que tenía el Ministerio de Medio Ambiente en la prevención de ese delito ambiental. Bueno, debo decir que tan pronto como ocurrieron los hechos, nosotros mandamos un equipo para hacer una evaluación de toda la situación del río. Nosotros mantenemos cierta vigilancia, pero obviamente no podemos tener una vigilancia de los 1000 y pico de ríos todos los días que hay en el país. Hemos atacado puntos muy neurálgicos, como el Yuna, como varios ríos del país que son más, que uno tiene más registros e información de que está habiendo violación en la noche, porque hemos abierto la cantidad de minas secas bastante, hemos aumentado en más de 30 la cantidad de minas secas, estamos facilitando el uso de minas secas para evitar que la gente tenga que ir a los ríos. Estamos trabajando en la presa de Atillo junto con Ejejit y utilizando las presas de cola para que se pueda de una manera organizada sacar los materiales. O sea, la alternativa es ofrecer otro tipo de actividad, de extracción, ¿no? Y en relación a los hechos, ya nosotros pasamos toda la información que teníamos a la Procuraduría y la Procuraduría está haciendo las investigaciones del lugar. Sí, en este caso específico, cuando sucedió... Primero, y lamentamos profundamente la muerte del señor porque... Claro. Nos llama la atención, ministro, el hecho de que ya a principios de mes ya se había denunciado esta extracción y de hecho vi una noticia que hacía referencia a que habían ido autoridades del CENPA y de la misma Procuraduría de Medio Ambiente. Entonces uno dice, pero ¿qué pasó? ¿No hubo el seguimiento adecuado? ¿Por qué después de haber inclusive sometimiento y personas identificadas, otra vez se da la oportunidad de que vuelvan nueva vez a intervenir el río con extracción? Te repito, o sea, nosotros mandamos vigilancia, hemos mandado en diferentes puntos del río, ¿no? Pero es muy difícil que tú puedas evitar algún acto que pueda ocurrir, porque un asesinato, creo que esta es la primera vez que yo escucho un caso de un asesinato con una asociado característica también. al tema de la extracción. Sí hay mucha violación de la norma, de la ley, de las leyes, etcétera, y los perseguimos y los sometimos, se somete a las personas, el camión se confisca, los equipos se confiscan, ¿no? Pero en este caso fue una situación extrema, lo cual lamentamos profundamente. ¿Cuáles son los avances que han tenido? Fuera de cámara, precisamente, dialogábamos en cómo, a pesar de que quizás en el aspecto público, muchas de estas acciones de avance no necesariamente se traducen en lo que la población común conoce, pero que en términos institucionales ya ustedes pueden mostrar. Mira, lo último que hemos trabajado es todo el sistema estadístico de generación de información sobre la permisología. Hemos sacado datos sorprendentes porque no había una tradición en el ministerio de generar estadísticas. Y sin estadística uno está ciego, uno no sabe lo que está pasando y lo que pasó. Entonces, bueno, nosotros damos 58 permisos y servicios en el ministerio. 58. 58. Eso es mucho. Eso es mucho, sí, efectivamente. Y hemos dado en lo que va de el 2020 al 2024,
hemos tenido 41.648 entradas de solicitudes y hemos resuelto 34.300. O sea, tenemos un nivel de efectividad histórico del 83%, entre el 20 y el 24. Y eso es básicamente lo que es la permisología A, B y C, ¿no? O sea, el A es el más complejo desde el punto de vista ambiental. Hay otro que es D, que es anteriormente y todavía se sigue dando en las oficinas provinciales, ¿no? Pero eso indica un volumen de operación muy alto. Hay un dato también muy revelador que hemos levantado. En el 2020, de los permisos A, B y C, ¿no? Que son las autorizaciones para hacer algún tipo de actividad. Yo debo decir que nosotros no ponemos un sello gomígrafo. Mucha gente piensa que lo que el ministerio hace es burocracia y un sello gomígrafo. No. Hay de verdad una revisión. Si nosotros revisión. tomamos una decisión incorrecta, podemos hacer un daño irreversible, por lo menos por una generación, o hasta una generación, 2 generaciones, ¿no? Al medio ambiente. Entonces, las decisiones que se toman básicamente colegiadas, tienen un grado de complejidad y hay que sentarse a pensarlas. No es que yo llegue a un fulano, a veces hay muchos empresarios que creen que eso es como un requisito, paso por ahí ya. Ponle un sello, no. Porque si ese señor, y permitimos que esa persona haga una acción en un río, en una montaña, puede provocar un daño irreversible. Además, estamos rodeados por una multiplicidad de leyes y normativas, o sea, el ministerio todo está regulado, o gran parte de nuestras actividades está regulado. Entonces, en el 2020, que fue el año de la pandemia, recibimos 706 solicitudes de permisos. A, B y C. Y emitimos 657. En el año 2021, esa cantidad se duplicó. Aumentaron. Y el valor de los permisos que dimos, de las construcciones y de las acciones de inversión que se hicieron, fue 89.000 millones de pesos. En el 22 aumentó como un 25%, más o menos 25-30% con relación al 21. Y el nivel de inversión que se autorizó fue de 170.000 millones. Y en el año 23 se han recibido solicitudes por 2.197. O sea, hay una tendencia, yo estoy viendo el gráfico creciente. Y es una curva en ascenso. Correcto. Y respondimos al público 1.603. Estoy hablando básicamente de los proyectos de solicitudes de inversión que tienen que ser evaluados allá para conocer si tienen algún tipo de impacto ambiental. Pero el valor de lo que aprobamos fue 340.000 millones de pesos. Es decir, que la cantidad del valor autorizado aumentó 3.8 veces en el año de 2023 con relación a lo que teníamos en el 2021. Y en cuanto a los tiempos de respuesta para autorizar o no, es válido también. Varían según el nivel de complejidad. Para que tengas una idea, el nivel de efectividad de todo ese periodo, del 20 al 24, para los permisos A, B y C, fue de un 74%. Se trabajó, o sea, lo que se produjo. Y había un 26% en proceso. O sea, lo que quiero transmitir es que si bien ha habido, yo reconozco que hay quejas que me dicen, pero es apenas del 26%. O sea, estamos hablando que nosotros tuvimos 7.167 entradas. Empresarios, empresas que venían a solicitar estudios. Y respondimos
en ese periodo de 5.330. Ahora, era con el mismo personal. Ahora mismo, ¿qué capacidades tiene ahora instaladas? mismo estamos aumentando, estamos prácticamente, si no duplicando, elevando el equipo dedicado a la permisología. Nosotros entendemos que antes estas cifras son de la semana pasada. No sabíamos. Y yo desde que llegué pedí estas cifras. Muy buen economista, datos. Dame los datos. Claro. Sí. Pero esto lo tuvimos la semana pasada, estos datos. Y lo seguimos revisando. Tengo un equipo ya en el área estadística que está trabajando bastante en todos los tipos de permisos. Ahora, lo interesante de esto es que nosotros hemos tratado de limpiar, de sacar la información, y todo esto ahora ha pasado a una plataforma. En la mayoría, hasta mediados del año pasado, mediados de julio del 22, eran papeles. Y un expediente era una cosa así. Obviamente, una cantidad de papeles que tiene 1,5 pies o 2 pies de altura, ¿no? Inmanejable. Es inmanejable. Además, cualquier papel se pierde en el camino, ¿no? Y se paraliza la operación. Todo eso lo hemos subsanado porque ahora la gente entra en una plataforma. Tú puedes vivir en Junumucú arriba, o estar en la capital, o estar en Baldajabón, en Montecristi, en Samaná, donde tú quieras, y tú tienes acceso a la plataforma y tú entras. Y además ahí hemos creado un repositorio de documentos. Ya no recibimos nada físico, sino lo que recibimos es la documentación digitalizada, ¿no? Y tenemos plazos. Ya cuando hay una interacción con el usuario, con el ciudadano o la ciudadana, cuando nosotros contabilizamos el tiempo que está en la mano del ministerio, el proyecto, y el tiempo que está en las manos del ciudadano. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces dicen, no, tengo 2 años en el ministerio. Sí, pero tú tomaste un año, ¿no? Para hacer tu estudio de impacto ambiental, para depositar toda tu documentación. Y hasta que eso no está totalmente levantado, ¿no? Entonces ahora ya sabemos realmente cuánto un tiempo y dónde, y además hemos hecho un sistema en donde hemos dado un tiempo, el proceso tiene varias etapas, ¿no? Entonces entre etapa y etapa, ¿cuánto tiempo se debe durar? Inmediatamente me indican que eso sobrepasa, ¿no?, el tiempo. Hay que averiguar, porque claro, a lo mejor hay alguien que quiere retrasar los procesos, sí, ¿no? Bueno. Así que eso es algo nuevo y creo que muy efectivo. Sí. Hay otra área, ministro, que también es de mucho interés de la ciudadanía, que tiene que ver con áreas protegidas y el sistema de protección. Quiero que lo veamos de manera más estructural, pero antes también un tema de coyuntura, que es lo que está pasando en las dunas, Baní. Iniciábamos la semana viendo unas imágenes estremecedoras. Mira, eso ocurrió el jueves 11, creo que fue. Nosotros inmediatamente intervinimos. El señor dijo que había sido un grupo de 6 haitianos que habían excedido una orden que él dio. Nosotros automáticamente, el señor fue sometido a la justicia, los haitianos desaparecieron y el señor va a tener que pagar las consecuencias por haber violentado la norma. Él no podía hacer eso sin informar al ministerio. Era una zona de amortiguamiento, no era una zona núcleo, y bueno, ese es el proceso que estamos siguiendo. Es recuperable, ¿no? Ahora, el señor tenía un título de propiedad del IAD y también hay un problema ahí de propiedad y si hubiera sido en la zona núcleo, nosotros no, diferente, pero fue obviamente en la zona de amortiguamiento, que como quiera es malo. Pero el sistema de protección, de vigilancia en esa zona, hoy hay un periódico que sale y dice que permanece desprotegida las dunas de Baní. ¿Hasta qué punto eso es cierto o no? No, porque el problema no es cierto. Nosotros estamos construyendo en este momento unas 3 torres de vigilancia con
con cabaña debajo, ¿no? Y que me va a permitir tener la visual completa. Tenemos ya la caseta de entrada está ya montada, se está reconstruyendo. Igual ocurre con una construcción especial que tenemos, que tiene como 200 y pico de metros, que es para, en el camino más hay dos pequeñas casetas para vigilancia cerca de la carretera para evitar que eso pase. ¿Y ustedes tienen el personal bueno, necesario para poder garantizar eso, ese sistema de vigilancia, de protección? Tenemos que mejorar obviamente los salarios a los guardaparques, pero se está trabajando con ellos. Le aumentamos un 50%, pero eso no es suficiente, hay que aumentarle más. Desde que yo por lo menos llegamos allá, y sí tenemos la capacidad de vigilancia. Lo que no teníamos era la infraestructura de vigilancia. Y ahora ya la estamos dotando para tener una infraestructura de vigilancia. Cuando tú tienes un guardaparque en una zona, tú tienes que tenerles un sitio donde va a vivir. A pernoctar, claro. Entonces todo eso lo estamos resolviendo. Ahora mismo estamos haciendo una inversión como de 20, 25 millones de pesos en esa área protegida. Por otra parte, señor ministro, una de las cosas que en términos medioambientales ha generado mucho revuelo en los últimos meses, y en especial también por el componente político migratorio que tiene, es precisamente todo el tema del famoso canal en el río Dajabón. Y en este marco preguntar también todo este proceso que se ha hecho de represa, de tomas, cómo también afecta en términos ambientales esta cuenca, que es significativa desde la perspectiva de que para una zona como del río Masacre, exactamente. Sí, mira, nosotros participamos, aquí hay dos dimensiones, una dimensión política, exacto, que le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Defensa y eso, y la ambiental. Y la parte ambiental. Nosotros, cuando se presentó la situación, participamos en varias reuniones desde un punto de vista técnico-ambiental, pero ese no es un problema tanto técnico-ambiental, es un problema político, ¿no? O sea, y ahí nosotros no tenemos nada que opinar, ahí están las instituciones del Pero en Estado. términos técnicos, ¿afecta realmente todo este proceso de recanalización? Pero todo ha sido, o sea, por eso se crearon las bombas, se metieron las bombas para, o sea, ha habido un proceso de compensación. O sea, okay. no se logra la afección. Sí. Hay otro punto ambiental que también ha sido noticia en estos días, que es las presuntas construcciones irregulares en el entorno del Farallón y la avenida ecológica. Está tanto el Ministerio de Medio Ambiente y qué está haciendo. Ayer paramos todo, se paró todo, ayer no, o antes de ayer creo, se paró todo, estamos investigando una por una. Es necesario hacer un levantamiento que lo estamos coordinando con el Santo Domingo Este, porque no todo es área protegida, hay una parte que nos corresponde a nosotros y otra parte que le corresponde al municipio de Santo Domingo Este. Además, el dueño del territorio es Santo Domingo Este, o sea, la autoridad, la municipalidad. El área protegida sí nos corresponde a nosotros completamente. Ministro, a raíz de estos 3 casos puntuales que hemos visto, hay quienes en la opinión pública están vendiendo una idea de que el Ministerio de Medio Ambiente no está haciendo nada, que no está cumpliendo su rol. ¿Qué le diría el ministro de Medio Ambiente a quienes piensan así? Eso no es cierto. Mira, el Ministerio de Medio Ambiente ha sido un ministerio muy complejo, muy complejo. Yo diría que ha habido una política, históricamente, no estoy hablando, históricamente ha habido una política de debilitarlo. Si tú tienes mucho personal que tiene mucho tiempo, con muy bajo salario, sin recursos, y apenas ahora es que estamos dotándolo. En la gestión que me hemos correspondido, nosotros hemos comprado como alrededor de 170 vehículos, como 400 motores, GPS, drones, computadoras. Ahora mismo estamos aumentando otra vez el personal. Entonces, para tú manejar el 25% del territorio nacional, ya ahora el 30% del territorio marítimo del país.
que son 448.000 kilómetros cuadrados, la zona marina. Manejar vigilar todos los ríos del país, ¿no? O sea, es un volumen donde no había recursos. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente juega una función estratégica. Es el único ministerio que se ocupa, ¿no?, del futuro de este país y de preservar el recurso y el medio ambiente en donde uno vive. La casa grande, como dicen. La casa grande, es el único. Ahora, estaba trabajando a mano pelada, como dicen en el béisbol. Y creo que fue una política, repito, en parte deliberada, en parte espontánea, de tener un ministerio que todo lo que se haga en el país tiene que ir allá. Afecta. Tiene que ir allá. Y eso un poco le daba un poder a ese ministerio, ¿no?, que nadie lo quería. Entonces, si ya estaban, la única forma de debilitarlo era mantener salario de 30,000 pesos. 35,000 pesos, un técnico, un profesional, ¿no? Que es imposible. Es imposible. Bueno, pues ahí está la aclaración válida por demás. Agradecerle al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton, quien se toma muy en serio su rol de rendición de cuentas, porque cada vez que le requerimos que venga aquí a aclararnos, a actualizarnos, así lo hace. Muchísimas gracias, ministro. El espacio, por supuesto, queda abierto. Además, Muchas una gracias. intervención oportuna con datos frescos que la opinión pública no conocía. Ahora les invitamos a que nos vayamos a una muy breve pausa y al regreso, como anunciamos en la perspectiva de esta mañana, conversaremos con el sociólogo Cándido Mercedes sobre temas de mucho interés. Quédese con nosotros.